Compañeros, directores, supervisores, el día de hoy nos acompañan compañeros docentes que van a estar tomando la clase del día de hoy con nosotros. Esto más que nada porque el día de ayer yo tuve una situación de salud y les reprogramé la sesión, les moví por ahí algunos temas para que fueran temas que coinciden con ambos. Entonces, por ello nos van a estar acompañando por aquí en la sesión compañeros directores, compañeros supervisores. Vamos a dar inicio con la sesión de estudio del día de hoy. Hoy vamos a revisar, vamos a estudiar dos documentos relacionados con la vinculación entre la escuela y la comunidad desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, que es lo que propone en este caso la nueva escuela mexicana para apoyar en la vinculación entre el trabajo que se puede realizar de la escuela para favorecer la corresponsabilidad con los padres de familia en los planteles en las escuelas. Vamos a iniciar con el primer documento. Este documento, que se incluye en su guía de estudio maestros, lleva por nombre Apuntes sobre las relaciones entre la escuela, familias y comunidad, sentidos y posibilidades en la nueva escuela mexicana. Si usted presta atención al título del documento, este documento usted lo estuvo trabajando en una sesión de Consejo Técnico Escolar. Es el tema número 10, que lleva por nombre Trabajo con las familias. Este documento, este insumo del Consejo Técnico Escolar, lo incluyeron dentro de su examen de promoción horizontal. Por ello lo vamos a estar revisando, lo vamos a estar desglosando, maestros. Es ese documento que probablemente usted ya trabajó con su colectivo, con sus compañeros, ahí en una sesión de Consejo Técnico Escolar. ¿De qué nos habla este documento? En este texto se analiza cómo ha sido la evolución entre la escuela, las familias y la comunidad. Se analiza desde el marco de la nueva escuela mexicana para el ciclo escolar 2025-2026. La autora de este texto, Leticia Montaño Sánchez, ella propone que la escuela deje de ser un espacio aislado en el que pues lo que ocurre en la escuela es de competencia únicamente de los docentes, les compete únicamente a los directores, a los supervisores, y los padres de familia no tienen por qué involucrarse, los padres de familia no tienen por qué opinar, son decisiones que toman los directores, los supervisores, los maestros, a partir de lo que ellos consideran más conveniente, más prudente. Entonces, esta autora, Leticia Montaño Sánchez, la propuesta de ella es que la escuela deje de ser ese espacio aislado para convertirse la escuela en un centro de relaciones pedagógicas donde el diálogo y la colaboración con los tutores, con los padres de familia, las madres de familia, sea fundamental. Eh, Dentro de esta propuesta que se hace por parte de la autora, maestras, por parte de la autora, maestros, se encontró que ella, a partir de las investigaciones etnográficas que se han realizado, ella observa que hay factores sociales como lo son la pobreza, como lo son la migración, la diversidad familiar, y que estos factores sociales influyen en cómo las familias participan en las escuelas. ¿De qué manera los padres de familia colaboran? ¿De qué manera los padres de familia se involucran? Entonces, como resultado de esa investigación, dice, no le puedo pedir lo mismo a todos los padres de familia porque tengo que considerar el factor social, el contexto sociocultural en el que se encuentran esas familias. Hay muchas ocasiones en el que nosotros como directores, nosotros como maestros, solicitamos ciertas cosas, cierto tipo de participación con los padres de familia, y los padres de familia no pueden responder. Porque ese padre de familia, por ejemplo, no tiene un trabajo estable, ese padre de familia tiene que, vamos a suponer que trabaja de taxista, y entonces él tiene que estar, digamos, realizando vueltas, traslados, y en ocasiones pues no es de que se pueda despegar porque eso es lo que le va a dar el, digamos, el sustento económico para poder llevar
pan a su hogar para poder llevar comida. Y entonces el padre de familia valora, ¿llevo alimento a mi casa o me presento a una reunión en la escuela? Entonces, desde esa perspectiva, la pobreza, la migración, la diversidad familiar son factores sociales que influyen en cómo las familias participan, de acuerdo a estas investigaciones etnográficas. En este documento, además, se enfatiza que los maestros deben de realizar una lectura crítica de su realidad, una lectura crítica de la realidad para superar los prejuicios y fomentar una investigación que valore los saberes comunitarios. Los padres de familia, en sus contextos, poseen saberes, conocimientos que nosotros podemos vincularlos con la escuela, con lo que sucede en la escuela, con lo que está ocurriendo, y de esa manera llevar esos saberes a el aula para compartirlos con los alumnos, para profundizar sobre un tema. Entonces, aquí se subraya la importancia del codiseño curricular. A través del codiseño curricular nosotros podemos incorporar esos saberes presentes ahí en la comunidad, esos saberes presentes ahí en el contexto que quizá no están en el programa sintético, pero al incorporarlos los incorporaríamos como contenidos nuevos porque son contenidos regionales, contenidos culturales, contenidos propios del contexto en el que se encuentra esa escuela, se encuentra ubicada esa escuela. Aquí la idea es de que a través de esa codiseño curricular y a través de la autonomía profesional podemos transformar las prácticas tradicionales en acciones colectivas que garanticen el bienestar de los estudiantes. En este texto también se define de qué manera participan los padres de familia. Se define la participación familiar como un proceso dinámico de pertenencia y corresponsabilidad esencial en la formación de una nueva ciudadanía, que es lo que en este caso se busca, lo que se pretende lograr. ¿Cuál es el paradigma en la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es la propuesta de la nueva escuela mexicana para favorecer ese vínculo con la escuela y la comunidad? Si usted recuerda, compañera maestra, compañero maestro, anteriormente nosotros estudiamos un documento que es el Plan de Estudio 2022. En el Plan de Estudio 2022 hay 4 elementos que articulan la propuesta. 4 elementos. Uno de ellos es la autonomía profesional, otro de ellos es el derecho humano a la educación, otro más la integración curricular y uno muy especial que habla acerca de que la comunidad es el núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el núcleo de integración del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿De qué manera podemos analizar esta parte de recuperar los saberes de la comunidad? Nosotros, desde nuestra autonomía profesional y en función del codiseño curricular, podemos diseñar proyectos de 3 escenarios: proyectos de aula, proyectos comunitarios y proyectos escolares. Los proyectos de aula es un proyecto que yo tengo con mis alumnos y el alcance de ese análisis, reflexión que estamos promoviendo con los alumnos es solamente ahí en el aula. Cuando me interesa que el alcance sea con otros niños de otros grupos, de otros grados, entonces ya es un proyecto escolar. Y cuando quiero que el alcance, el beneficio, la información, la reflexión, el impacto sea a nivel comunidad, entonces ya tenemos un proyecto comunitario. Entonces, desde la escuela podemos llevar saberes, conocimiento hacia la comunidad. Pero, de igual manera, de la comunidad podemos traer saberes, conocimientos a la escuela. Vamos a plantear un ejemplo en el cual nosotros estamos promoviendo la lectura en el preescolar, en el jardín. Estamos promoviendo el gusto por la lectura en los niños. ¿Qué es lo que regularmente hacemos? Invitamos, le hacemos extensiva la invitación a los padres de familia para que ellos vayan a compartirles la lectura de un cuento a los niños ahí en el grupo. Oficios y profesiones. Vamos a que compartan un poco acerca de su oficio, su profesión. Desde el paradigma de la nueva escuela mexicana, se busca que la escuela sea el núcleo de las relaciones pedagógicas y comunitarias, de manera que nosotros, en el trabajo que realizamos en la nueva escuela mexicana, donde elaboramos la concreción curricular, la estrategia que llevamos a cabo es la elaboración del programa analítico. El programa analítico.
El programa analítico es una estrategia de codiseño y contextualización de los contenidos. Lo que queremos aquí es darle sentido a los contenidos que queremos trabajar, que vamos a trabajar con nuestros alumnos. Entonces, desde esa perspectiva, cuando vamos a elaborar el programa analítico, el proceso de codiseño, que así se le llama a la elaboración del programa analítico, lo llevamos a cabo a través de tres pasos, donde el primer plano es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, también conocido como la lectura de la realidad. Nosotros dialogamos, reflexionamos, debatimos para conocer esa realidad, ese contexto socioeducativo que vive la escuela. El objetivo de esa lectura de la realidad es identificar de nuestra comunidad, de nuestro territorio, situaciones, problemas, temáticas, acontecimientos que estén presentes ahí en la escuela, que estén presentes ahí en la comunidad, que estén presentes en las familias, que sean de interés para ellos. Porque lo que queremos es vincular los contenidos de un programa nacional, que es el programa sintético, con esas situaciones, con esos problemas, con esas temáticas que son de interés para la comunidad. ¿Para qué queremos vincular los contenidos con eso? Para darle sentido a lo que vamos a enseñar a los niños. Una vez que ya hemos identificado esas situaciones, problemas, temáticas, lo que hacemos es definir la intencionalidad pedagógica. La intencionalidad pedagógica. Es decir, ¿qué queremos hacer con esa situación? ¿Queremos que el niño analice? ¿Queremos que el niño reflexione? ¿Queremos que el niño cuestione? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es la intencionalidad pedagógica como colectivo a partir de esa situación, problema, temática que es de interés para las personas de la comunidad, para las familias, para los alumnos? Entonces, en el programa analítico, cuando los docentes vamos a trabajar, no es de que agarre el libro de texto y siga el libro del texto al pie de la letra. El primer proyecto es el que voy a trabajar, después el segundo, después el tercero, después el cuarto. No, en la nueva escuela mexicana la propuesta es de que nosotros, a partir de lo que ocurre en la comunidad territorio, a partir de esas situaciones, problemas, temáticas que hayamos identificado en la lectura de la realidad, vamos a definir la intencionalidad pedagógica, en este caso, para nuestro grupo, nuestros alumnos, y a partir de ello, pues vamos a definir el trabajo que vamos a realizar. Es decir, la escuela como núcleo de esas relaciones pedagógicas y comunitarias, de ese impacto que va a tener el trabajo que vamos a realizar. Entonces, las familias vienen a ser un puente vital entre la escuela y la comunidad, el que se involucren las familias, el que las familias participen, el que los padres de familia de alguna manera estén apoyando con los proyectos, vayan a la escuela con los proyectos, se invite a ellos para que puedan ver las producciones de sus hijos, la exposición de sus hijos ahí en el aula, en la escuela. Entonces, las familias vienen a ser ese puente vital entre la escuela y la comunidad para que tengan mayor alcance los proyectos, las propuestas pedagógicas que los docentes hayan elaborado, que hayan en este caso acordado. Y para ello se requiere un diálogo continuo, una lectura crítica de la realidad. ¿Cuál es la realidad que viven nuestros padres de familia? ¿Cuál es la realidad que viven las personas de nuestra comunidad? ¿Cuál es la realidad que viven nuestros alumnos para a partir de ello poder ver qué proyectos sí podemos implementar y cuáles de plano no podemos implementar? Entonces, el acto educativo no se limita a un escenario físico aislado de la comunidad. La comunidad forma parte de ese proceso para que cuando yo como maestro me encierre en mi aula a dar una clase, la clase que voy a estar dando es una clase significativa para los alumnos, porque es algo de lo que les interesa, es algo de lo que les llama la atención a los niños, es algo de lo que se habla en sus familias, en la comunidad, porque hemos vinculado los contenidos con esa situación que identificamos en la lectura de la realidad. Aquí el detalle es de que no existe el concepto como tal de la familia. Yo quiero invitar a padres de familia, quiero invitar a que las familias vayan a participar en el proyecto, que vayan a ver la exposición, que se involucren con ellos.
No existe ya este concepto de la familia, ahora existen las familias. La nueva escuela mexicana exige abandonar el estereotipo de la familia, papá, mamá, hija o hijo. Actualmente tenemos una diversidad como punto de partida, nuevas formas de familia, como bien lo menciona la maestra Sofía, y nosotros tenemos que reconocer eso. Y además de reconocer, nosotros tenemos que promover un vínculo. No es de que yo como maestro, es que profe, yo fui formado con ciertos valores, yo fui formado de cierta forma y a mí no me parece correcto, la Biblia dice esto, la iglesia dice esto, mi cultura dice esto, mi formación dice esto. Nosotros, como figuras públicas, tenemos que abordarlo desde la diversidad como punto de partida de las familias. Nosotros en nuestra escuela vamos, es posible que tengamos familias monoparentales, homoparentales, familias reconstruidas, familias adoptivas, familias extensas, familias tradicionales, familias de acogida, donde esos tutores, donde quien tiene la custodia, la patria potestad de esos niños, también están igual de interesados, de comprometidos por que esos niños salgan adelante, porque esos niños tengan un desarrollo, un bienestar. Entonces, todas las familias son cruzadas por diversas identidades, además económicas, étnicas, migratorias, de salud, de género. Todo eso influye en la familia. En este documento que estamos estudiando, maestros, en este texto, hay hay una parte donde viene un texto, es un caso de estudio de los pilares de Tlaxcala. Y en ese texto, en ese caso de estudio, se habla sobre la ausencia familiar y se menciona que es frecuentemente una barrera estructural. No es que sea falta de interés. Vamos a reflexionar sobre esto. Usted como maestra, usted como director, ¿realmente ha hecho una lectura crítica de la realidad que vive las familias en su escuela, en su aula? Es decir, ¿realmente usted sabe, conoce por qué los padres de familia no asisten a las reuniones? ¿Por qué los padres de familia no participan en el proyecto comunitario? ¿Por qué los padres de familia no apoyan a sus niños con las tareas? Y ahora, ¿en todos los casos es falta de interés o son ciertas barreras que están presentes en ese contexto sociocultural en el que viven sus familias? Entonces, este caso de estudio que se incluye en este documento, maestros, nos habla de algo muy importante, de que el contexto de los padres de familia, el contexto en el que se encuentran, eso es lo que dicta la dinámica escolar, la participación que van a tener en la escuela, el cómo se van a dar el apoyo hacia sus hijos, las interacciones con el personal ahí en la escuela. Entonces, nos habla, por ejemplo, dentro de estas barreras estructurales, una que es la vulnerabilidad económica. La pobreza extrema, el desempleo, son elementos que limitan el tiempo físico en el cual el padre de familia puede estar en la escuela, puede estar apoyando a sus hijos, puede estar acompañando a sus hijos. Esa pobreza extrema, ese desempleo, pues no permite que el padre de familia pueda disponer del tiempo en todo momento, ir a la escuela, asistir cuando es convocado por parte de los directores, por parte de los maestros de ese grupo. Eso limita el tiempo en el cual el maestro puede participar. De igual manera, la energía. Imagínense un padre de familia que tiene dos, tres trabajos para poder solventar un poco esa pobreza extrema, ese desempleo, le surgen trabajitos y pues toma esos trabajitos, la energía con la que dispone el padre de familia como todavía para presentarse, acudir a la escuela, participar ahí en las actividades de la escuela, pues eso limita, es una barrera estructural. Es una barrera estructural. Las barreras estructurales, maestros, son estas que a partir de la sociedad en la que vivimos, la misma sociedad va imponiendo estas barreras. Lo es, por ejemplo, la pobreza.
La pobreza es una barrera estructural. El desempleo es una barrera estructural que impide que los padres de familia puedan participar, puedan disponer del todo el tiempo, de la energía para estar participando en la escuela, en las actividades que promovemos. Otro punto, como barrera estructural, es la migración y el género. En muchos contextos, sobre todo en la parte más hacia el sur de nuestro país, hay muchas familias donde está presente la ausencia paterna. El papá emigró hacia la parte norte del país, hacia otro municipio, otro estado o incluso hacia los Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades, en busca de darle una mejor vida a sus hijos. Y entonces no está el papá. ¿Qué es lo que sucede? Que en algunos contextos, las madres de esos niños son madres jóvenes, entre 15 y 17 años. Y esas madres jóvenes asumen la responsabilidad como sostén total, porque el padre de familia que se fue, que emigró, no ha conseguido el empleo, no ha enviado dinero y demás. Entonces, redefine la estructura comunitaria. Redefine cómo se da, cuáles son los roles que juegan el papá, la mamá, la población, la sociedad en ese contexto. Y las barreras culturales. La baja escolaridad en algunos contextos transgeneracionales genera inseguridad para interactuar con el currículo escolar. Vamos a visualizar un contexto. Me voy a poner yo como ejemplo. Vamos a suponer cuando yo estaba en la primaria. Cuando yo estaba en la primaria. Visualicemos en ese contexto. Yo estudié en una primaria comunitaria de CONAFE. Yo estudié en una primaria comunitaria de CONAFE. Éramos alrededor de 6 niños aproximadamente y teníamos un instructor comunitario. Para yo poder llegar a la escuela, tenía que irme en bicicleta 6 kilómetros para llegar a esa escuelita, porque estaba en una comunidad y era como me tocaba estudiar en ese momento. Vamos a suponer que el maestro, ese instructor comunitario, convocara a una reunión donde el maestro pues les dijera a los padres de familia que qué proponen, qué sugieren, de qué manera podemos mejorar el currículo, de qué manera podemos mejorar las habilidades, las capacidades de los niños, de qué manera se pueden involucrar, pueden participar. Mi papá es agricultor, mi mamá es ama de casa. Mi papá estudió hasta primero de primaria. Entonces, imaginemos ese escenario en el que mi papá, con baja escolaridad, asiste a la escuela y entonces el maestro está planteando los proyectos y esto y aquello, pues mi papá, ante su baja escolaridad, pues le va a parecer algo lejano, algo extraño de lo que está hablando el maestro le está hablando en otro lenguaje y entonces eso va a generar inseguridad en mi papá para poder interactuar sobre el currículo escolar, sobre las mejoras en los aprendizajes y demás. Entonces, esa barrera cultural también afecta en la participación, en la dinámica, en el vínculo que se puede crear entre la escuela y la comunidad. Por ello es muy importante que realicemos una lectura crítica de la realidad. ¿Cuál es, en este caso, el contexto socioeducativo de los padres de familia? ¿Qué tipo de padres de familia tenemos en nuestro contexto? ¿De qué manera vamos a dirigirnos a ellos? Porque en un escenario ideal, donde el papá, la mamá, una familia tradicional es de clase media, el papá trabaja, la mamá está a cargo de los niños, el director, el maestro convoca a una reunión, perfectamente la mamá asiste a la reunión. ¿Por qué? Porque el papá es el que trabaja, el papá tiene buen empleo, la mamá está ahí. Y entonces la mamá dice, no, pues que qué responsables las señoras, que no vino nadie en representación de aquel niño, no les interesa la educación de sus hijos. Y entonces es ahí donde identificamos que en muchas situaciones se debe a barreras estructurales y no a falta de interés por parte de los padres de familia. Por ello, el contexto socioeducativo dicta la dinámica escolar que vamos a tener con nuestros padres de familia, con la participación, la vinculación que vamos a lograr con ellos. Más allá de asistir a juntas, lo que se busca es una participación auténtica. Eso es lo que se busca. La participación auténtica es un proceso situado, es un proceso dinámico.
no una asistencia esporádica donde, por ejemplo, al inicio del ciclo escolar convocamos a una reunión para inaugurar el ciclo escolar, para presentar al maestro, para presentar la dinámica de trabajo, organizarnos y demás, y ya no volvemos a tener comunicación con los padres de familia. Entonces, una participación auténtica no es una asistencia esporádica. Otro ejemplo de una asistencia esporádica es decir que yo como escuela, que yo como director, que yo como supervisor, que yo como docente, promuevo la participación con los padres de familia cuando la realidad es de que los padres de familia asisten a la escuela únicamente a eventos culturales, a eventos cívico-culturales. Es la participación que tienen. Entonces, sigue siendo una asistencia esporádica, no una participación auténtica en el proceso escolar. De esto nos habla este documento de que la participación de las familias involucra un proceso permanente de diálogo. Ese proceso permanente de diálogo significa que yo docente, que yo director, que yo supervisor, debo de escuchar a los padres de familia. ¿Qué voy a escuchar de ellos? Sus ideas. Oiga, director, he notado que cuando llueve mucho se pandea ahí esa lona que tiene ahí. ¿Cómo ves si la amarramos de esta forma y ahí si construimos una canaleta y ya no se va a encharcar el agua ahí? Son ideas que tiene el padre de familia. Es una participación auténtica del padre de familia. Vamos a organizar en la escuela un huerto escolar y vamos a sembrar árboles de temporada, árboles de la región, árboles frutales para producir un poquito de sombras aquí en nuestra área, en nuestra escuela, en el contexto donde se encuentra. Y entonces, un padre de familia se acerca con nosotros. Oiga, profesor, mire, esos árboles que andan plantando ahí, no se los recomiendo. Esos árboles regularmente no dan sombra y van a batallar mucho con las hojas. Mire, le recomiendo estos árboles de esta forma van a dar más sombra. La raíz no va a levantar la banqueta. Y entonces empieza el padre de familia a participar, a involucrarse. ¿Qué estoy haciendo yo? A través del diálogo, escuchar sus ideas, reconociendo sus saberes. Estoy tejiendo relaciones en torno a lo que es bueno para los estudiantes. Esas ideas es eso que queremos lograr. Entonces, se necesita para vivir en conjunto, en satisfacción y en armonía. La propuesta para lograr esa visión compartida con los padres de familia y que se sienta una participación auténtica y no una participación forzada, porque por ejemplo, una participación forzada sería que yo como director quiero convocar a una reunión con padres de familia y que ahí participen. Entonces, como director, me luzco, tengo mesas con cafecito, galletitas para cuando lleguen los padres de familia a participar, pero resulta que en esa reunión que tengo con los padres de familia, quienes participan son los mismos de siempre. Siempre los mismos padres de familia y los demás callados. Los demás no participan, los demás no se involucran. Entonces, para lograr una participación auténtica, la propuesta es que primero los padres de familia sientan que pertenecen a esa escuela. Es decir, que sientan que forman parte de esa escuela. Se busca que el padre de familia, hacer sentir al padre de familia, yo como maestro, yo como director, yo como supervisor, a través de las distintas acciones, estrategias que podamos implementar, hacerlos sentir como un integrante valorado. Oiga, don Luis, le agradezco muchísimo su recomendación sobre los árboles. Mira, qué bonitos están, formando. Platiqué con mi supervisor y me dijo que tenía toda la razón, que esos árboles dan muy buena sombra y que son, pues muy amigables con, la infraestructura que tenemos aquí y todo. Le agradezco mucho. Ah, con gusto, cuando guste, si una podadita de los árboles, vengo yo y le ayudo. ¿Qué estamos logrando? Que ese padre de familia se sienta que pertenece a esa escuela, que tiene la camiseta bien puesta, sentirse un integrante valorado, un integrante necesario en la comunidad escolar. Entonces nosotros tenemos que promover de qué manera podemos lograr que nuestros padres de familia, en nuestra comunidad, en nuestro contexto, de qué forma podemos hacerlos sentir que forman parte de la escuela, que forman parte de la comunidad, que forman parte de estas relaciones que tenemos con los estudiantes.
para lograr esta visión compartida. Después de que ya logramos que el padre de familia siente que forma parte de, ahora hay que asignarle un rol a ese padre de familia. Que ese padre de familia vea que tiene un rol dentro de la escuela y ese rol es importante. Es decir, ese padre de familia va a asumir y va a desempeñar acciones específicas y acordadas. Es el padre de familia que nos va a ayudar de alguna forma, que nos va a apoyar, al cual yo voy a recurrir para algún consejo, para alguna orientación. Que el padre de familia sienta que tiene un rol dentro de la escuela. No necesariamente un rol que vaya a usurpar funciones del docente y demás, no, sino que él de alguna manera, con su participación, con su intervención, con su consejo, él sienta que tiene un rol dentro de la escuela, que desempeña acciones específicas acordadas ahí en la escuela y él se sienta valorado, se siente importante. Y finalmente que se convierta en un agente, que ese padre de familia pueda tomar parte, influir a partir de la voz, del diálogo, de la acción en la toma de decisiones. ¿Cómo es esto? Nosotros, cuando un padre de familia tiene este rol de agente que toma parte de, es un padre de familia que se acerca con nosotros como maestros, que se acerca con nosotros como directores para hacernos una recomendación, para externarnos una situación que él ha visto que se puede mejorar a través del diálogo. Y esas acciones nosotros las llevamos a cabo porque es una buena recomendación, porque es una buena sugerencia para mejorar la infraestructura, el equipamiento, la seguridad, la movilidad con los alumnos. Y entonces, ahora sí, tenemos una participación auténtica por parte de los padres de familia. Recordemos que la participación auténtica no es una participación forzada, simulada, no, es una participación en la cual los padres de familia les nace y tienen la libertad, se pueden involucrar, se pueden, en este caso, relacionar y nosotros valoramos esa parte de los padres de familia que se involucran, que participan. La propuesta entonces es ir más allá de las juntas, más allá de asistir a las reuniones, de que el padre de familia solo asista a las reuniones y que el padre de familia solo lo veamos en las reuniones de entrega de calificaciones, en en las reuniones de seguimiento y evaluación de los alumnos, sino que sea una participación auténtica donde se sientan integrados, se sientan valorados, se sientan necesarios, que tengan un rol, que asuman acciones específicas o acordadas en alguna actividad determinada y que su voz cuente, que puedan tener la libertad de dialogar y de llevar a cabo acciones a partir de acuerdos, compromisos que hayamos acordado con ellos. Entonces, ya en la parte dentro del proceso pedagógico, del codiseño, la comunidad es una fuente de saberes. Vamos a visualizar una situación en la cual yo como maestro les estoy hablando a los niños sobre el cuidado de la salud. Les estoy hablando a los niños sobre el cuidado de la salud. Vamos a realizar un proyecto sobre el cuidado de la salud. Y entonces me dice el niño Santos, oiga, profe, por mi casa vive una señora que se llama Adriana, profe. La señora Adriana en su casa tiene bastantes plantitas, profe, bastantes plantitas. Y siempre que alguien nos enfermamos aquí en la comunidad, nuestros papás la visitan y ella les regala hojitas, plantitas, porque con esas hojitas, con esas plantitas, profe, nuestra mamá nos hace un tecito, nos hace un ungüento y nos ayuda a sentirnos mejor, nos ayuda a aliviarnos, nos ayuda a que estemos mejor. Entonces, quiere decir que esa señora Adriana, de ahí de la comunidad, que no es madre de familia, pero es una persona que vive ahí en la comunidad, ella posee saberes a partir de su experiencia. Esos saberes nosotros los podemos traer al aula, nosotros los podemos llevar al aula. De manera que yo como maestro les puedo decir, niños, ¿qué les parece que ahorita que estamos haciendo el proyecto sobre el cuidado de la salud, le hacemos una carta invitando a la señora Adriana
que venga a contarnos un poco sobre sus plantas, cómo las cuida, para qué uso les da, y que ella vea también todo lo que han aprendido ustedes sobre el cuidado de la salud. ¿Qué les parece? No, sí, profe, vamos. Y entonces, desde el aula, nosotros como maestros estamos promoviendo los saberes comunitarios, esos contenidos locales. Estamos invitando a la señora Adriana, que posee un saber comunitario sobre el cuidado de la salud. Lo que queremos es, desde el aula, a través de ese diálogo, a través de esa escucha activa, a través de esa interacción, rescatar esos saberes comunitarios, esos saberes de la comunidad. Los vamos a llevar al aula. Entonces invitamos a la señora Adri, le hacemos la invitación a la señora Adriana, yo como maestro me acerco con ella, le explico cuál es la idea, cuál es el propósito, qué es lo que queremos para ver si nos puede acompañar, nos puede apoyar, qué día podría, en qué horario. Y ya una vez que lo hayamos dialogado con nuestro director, que nos haya autorizado, que tengamos todo en regla, le hacemos la invitación. La señora Adriana nos sorprende porque lleva unas macetitas pequeñitas, con algunas plantitas, les obsequia a los niños, les explica para qué las usa, para qué sirve cada una de ellas. Y ya después, esos saberes que se llevaron al aula gracias a la señora Adriana, los niños llegan a casa. Mamá, mamá, mira, traje esta plantita. La señora Adriana nos habló acerca de una planta que se llama romero, todas sus bondades, nos habló de distintas plantas, llevó algunas huelen muy rico, huelen muy particular, que sirven para esto, y nos regaló esto. Entonces ya esos saberes se van distribuyendo entre la comunidad, las familias de la escuela, las personas de la comunidad. Entonces, esos saberes comunitarios, esos contenidos locales, donde invitamos a la comunidad a construir ese currículo, es a través de esos conocimientos, esos saberes comunitarios, llevarlos al aula, integrarlos en un proyecto, socializarlo con los niños, para que de esa manera la escuela como institución sea quien dé los primeros pasos para esos encuentros positivos con las familias. La escuela es quien va a ir con las familias, invitar a las familias. Entonces, vamos a dedicar tiempo específico para explicar el sentido de la enseñanza a los padres, apreciar y coordinar las aportaciones de las madres para enriquecer las metas del aula. En este ejemplo que yo les mencionaba, la señora Adriana resultó que no era una madre de familia, pero puede ser el caso que sea una madre de familia, que desempeñe algún oficio, alguna profesión, que sea veterinaria, que sea dentista. Y le hacemos la invitación a esa madre de familia. Entonces, las familias participan, las familias apoyan, pero la escuela es la responsable de la enseñanza con equidad. Nosotros vamos a organizar, nosotros vamos a promover esos encuentros donde ya se está involucrando la familia en la escuela. Está participando los padres de familia, las personas de la comunidad, con esos saberes que tienen ahí en la comunidad, ahí en la escuela. Y vamos a lograr que los niños valoren y se mejore la interacción. Vamos a suponer que la señora Adriana vive ahí en una casita, los niños pasan todos los días por ahí por la casa de la señora Adriana para ir a la escuela y anteriormente, antes de toda esta interacción, no pasaba nada. Pasaban como desconocidos. Después de este proyecto, después de esta interacción, señora Adriana, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Mi plantita ya va bien bonita, ya está echando flor. Y se da una interacción. Es decir, se va construyendo un tejido social. Y ese tejido social va a ayudar a nuestros niños en la comunidad, en su interacción, en sus saberes. Pues esto es lo correspondiente, maestros, a este tema del trabajo con las familias desde la nueva escuela mexicana. Lo vamos a complementar con un segundo tema que habla de lo mismo, pero ya plantea una estrategia que es construyendo equidad.